Bendecidos y bendecidas de este maravilloso ministerio. Bueno, les saluda su ministro Hernán Hernández de Bogotá, Colombia. En esta mañana vamos a analizar el tema 7 clases de vasos. Ese es el tema, 7 clases de vasos. ¿Qué vaso te consideras tú? Vamos a ver la primera clase de vaso, y es los vasos de generosidad. Ese se encuentra ya en Esther 1:7. Mire lo que dice la palabra: vasos de generosidad. Esther 1:7. Y daban a beber en vasos de oro, vasos de diferentes unos de otros, y mucho vino real, de acuerdo a la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de la casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Bueno, entonces aquí vemos, amados, que cada uno bebía mucho vino según la generosidad del rey. Estos vasos de generosidad eran vasos que el rey los mandaba hacer para una ocasión especial, cuando había una fiesta, un cumpleaños, una boda, bueno, cualquier celebración de esta que acostumbraban a hacer siempre los judíos. Este vaso tenía una particularidad, y era que el listado de los invitados era tomado. Entonces ellos tenían una lista, los maestresalas, los encargados de la fiesta, los mayordomos, tenían un listado de las personas que iban a asistir a la fiesta. Entonces cada vaso llevaba el nombre inscrito de la persona. Si iban a asistir 1000 participantes, se mandaban a hacer 1000 vasos, cada vaso con el nombre de un participante. Al llegar a la persona a la fiesta, le iban entregando su vaso. Unos le entregaban vasos de oro, a otros vasos de madera, a otros vasos de plata, según la generosidad del rey. Entonces algunos mayordomos querían de pronto obligar a que las personas, como se le estaba dando el vaso, que tomaran vino, pero el rey había dicho que no, que el que no quisiera tomar, que no tomara. Este vaso, al finalizar la fiesta, la persona se lo llevaba para su casa, la persona se lo llevaba para su destino, para donde él vivía. Estos eran los vasos de generosidad. También podemos ver allí en 2 de Corintios que Dios usa estos vasos de generosidad, simbolizando, ¿cierto? Simbolizando unas personas que se dejaban usar como vasos de generosidad. Yo he conocido personas que son muy serviciales, les encanta servir, son vasos de generosidad, pero tienen unos defectos que uno dice: wow, si así como sirve fuera para esto, para lo otro. Bueno, todavía no alcanzamos perfección absoluta mientras estemos en este cuerpo de aflicción, solamente la perfección posicional. Mire lo que dice 2 de Corintios 8:2. Porque en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza y en su generosidad. Esta fue la ofrenda que Pablo mandó a recoger para los santos que estaban en Jerusalén. Recordemos que en la iglesia primitiva los líderes cometieron un error, y era que empezaban a mandar a vender las propiedades y traían esa plata
a los pies de los apóstoles, y se la repartían, y entre ellos se la iban comiendo, y cayeron en una pobreza absoluta, porque ellos creyeron que Mesías iba a venir pronto y que se los iba a llevar en carne, así vivito y coleando, que el cuerpo de ellos se iba a ir volando con ellos y que no iban a tener necesidad de nada. Esto ha sido un error de todos los futuristas, y en estos días vimos la noticia ahí aquí en Colombia, en Barranquilla, que un pastor se fue con una cantidad de gente, con la congregación, se llamaba la iglesia de Berea. Él los hizo que vendieran todas sus propiedades y pusieran todo a nombre del ministerio, porque el Mesías iba a venir 28 de enero. Y nada, no pasó nada. Ese mismo error cometieron los apóstoles cuando comenzó la iglesia primitiva. Ellos no le dijeron, o todavía no entendían, no tenían bien claro a qué se refería Jesús cuando dijo que Él volvería pronto y que algunos de ellos iban a estar vivos todavía. Ellos pensaban que era que Él iba a volver físicamente, y físicamente se los iba a llevar así al cielo. Entonces por eso ellos empezaron a vender sus propiedades. Entonces vemos que a causa de eso les llegó una inmensa pobreza. Entonces Pablo se vio en la obligación de mandar a recoger ofrenda en Galacia, en Corintio, en el Ponto, por allá, para que le mandaran plata a los hermanos que estaban en Jerusalén, porque habían caído en una pobreza económica a causa del despilfarro que hicieron de sus bienes cuando empezaron a vender todos sus bienes y a traerlo a los pies de los apóstoles. Eso le causó ruina a la iglesia primitiva, esa forma de dar, esa forma de colectar dinero para sostenimiento de la obra de Dios. La obra de Dios sí necesita un sostenimiento, pero el sostenimiento que necesita la obra de Dios es que cada quien dé como propuso en su corazón. Oiga, no el 10%, ni el 20%, ni el 50%, ni el 2%. No, Dios no tiene una tarifa. Dios no es un cobrador de arriendo que tú tienes que pagarle una tarifa mensual. No, mis amados, Dios es un Dios de amor, de misericordia. Entonces aquí ellos habían caído en esa pobreza absoluta y tuvieron que ir a recolectar ofrenda. Y dice que Dios utilizó a esta gente de los corintios como vasos generosos, vasos de generosidad. Y mire lo que dice el 9:2 de 2 de Corintios: pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparando desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para, como lo he dicho, seáis preparados. Aquí nosotros podemos ver en el 5 que dice: por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. ¿Se da cuenta? Que los aportes que se van a hacer para la obra del Señor tienen que ser de la generosidad del corazón,
Y no porque un pastor te lo exija, no porque un líder te lo exija, no. El líder no tiene que andar exigiéndole nada a nadie, porque si es un buen líder, si es un buen ministro, de la generosidad de los que él administra, va a recibir abundancia. Entonces, mis amados, aquí vemos que Dios usó estos hermanos como vasos de generosidad. Yo conocí una hermana que era muy generosa, pero tenía una lengua. Se hablaba hasta de la mamá de ella. Hasta de la mamá de ella hablaba. Pero esa hermana era así, se podía sacar el bocado de su boca, el pan de su boca y dártelo a ti o dárselo a cualquiera, se lo daba. Era una persona muy generosa. Pero tenía una lengüita. Entonces nosotros, mis amados, hay vasos, estos eran los vasos de generosidad que se usaba en la cultura judía. Vasos que el rey, por su generosidad, cuando hacía un convite, le daba a la persona, y la persona, cuando el convite se terminaba, se llevaba su vaso para la casa, como recuerdo de esa generosidad del rey, y lo tenían allá en su casa como un recuerdo de esa boda, como un recordatorio, pues, de que estuvieron allí en esa festividad del rey, en esa fiesta que hizo el rey. Entonces ya vimos lo que son los vasos de generosidad. Dejémonos usar. ¿Qué tipo de vaso te consideras tú? Porque esto es que tú te tienes que considerar un tipo de vaso. ¿Qué tipo de vaso te consideras? ¿Eres un vaso de generosidad? Bueno, si eres un vaso de generosidad, te felicito, mi amado, mi amada. Ahora vamos a ver el segundo tipo de vaso, que es el vaso de honra. Vaso de honra. Isaías 22:20. Mire lo que dice. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad. Y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá, y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos, los nietos, los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarro. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos. Oiga, este vaso de honra era el vaso que se tenía guardado, y solamente eran una colección de vasos especiales que se tenían guardado, y solamente se sacaban para honrar a algún personaje cuando venía a visitar. Ya esto no era en una festividad, ya esto era en una visita personal. Cuando alguien te venía a visitar, tú saca el vaso, el juego de vaso ese que tengo allá, que llegó mi amigo a visitarme y quiero honrarlo, y sacaban el juego de vasos y todos tomaban esos vasos. Eran los vasos de honra, era para honrar a alguien. Y aquí nosotros vemos que está haciendo alusión a un tal rey Eliaquín, pero este rey Eliaquín es simbología de Cristo, porque dice que pondrá la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Y si nosotros leemos en Apocalipsis 22:22,
Qué raro, ¿cierto? Aquí en Isaías 22:22 está diciendo esto, y en Apocalipsis 22:7 también, Apocalipsis 3:7 también dice: he aquí yo tengo la llave de David, he aquí yo he vencido y tengo la llave de David, y él es el que abre y nadie cierra, y el que cierra y nadie abre. Entonces este rey Eliaquim era tipo de Cristo. Cristo se hizo un vaso de honra para honrarnos a nosotros, habiendo él cumplido el sacrificio en la cruz del Calvario. Honró también a su Padre. Por eso el Padre dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora, ¿por qué él iba a estar complacido? ¿Por qué el Padre iba a estar complacido en el Hijo si el Hijo no había sanado ni un enfermo, no había resucitado ni un muerto, no había echado fuera de un demonio, nada? Porque el Hijo le había sido fiel en todo lo material primero, y el apóstol Pablo dice que primero es lo material y después lo espiritual. Él había sido obediente a sus padres, había crecido en sujeción, había aprendido la Torá, se había aprendido todo bajo sujeción. Por eso el Padre estaba alegre. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces él, como vaso de honra, vino a hacer aquí un trabajo que era salvar al mundo, quitar el pecado, poner fin al sacrificio, a la visión y a la profecía. Todo esto está allá en Daniel 9. Todo lo que él vino a hacer. Una parte la hizo estando él en cuerpo presente, y otra parte la hizo estando él en el espíritu cuando volvió en el año 70, porque eran cosas que él no podía hacer físicamente. Por lo menos poner fin al sacrificio, al continuo sacrificio, no lo podía hacer estando él presente, porque él primero tenía que hacer el sacrificio perfecto y luego irse y regresar en juicio sobre Jerusalén, como lo hizo en el año 70, y le puso fin al sacrificio cuando, por medio de él, los ejércitos romanos entraron y destruyeron Jerusalén, destruyeron el templo. Ya no hubo más sacrificio, ya no hubo más nada. Ahí le puso fin al sacrificio. Esa parte tenía que hacerla en un estado espiritual, no en un estado físico como vino primero. Entonces él honró al Padre, y esta palabra nosotros la podemos encontrar: Padre, yo te he honrado, ¿cierto? De lo que me diste nadie se perdió. Aquí muchos dicen que hablaba de Judas, solamente uno, el hijo de perdición. Ahí no hablaba de Judas en ninguna forma, en ninguna manera hablaba de Judas, porque Judas no es el hijo de perdición. Este título se lo han querido agregar a Judas, pero no es así. Para mí, él es esa oveja perdida que se perdió. Cristo es la oveja que fue y se perdió para que ninguno de nosotros nos perdiéramos. Él se entregó por nosotros a fin de que nosotros no fuéramos allá al infierno, no fuéramos a sufrir el tormento, no fuéramos a sufrir la ira, esa ira que decía que los castigaré y no quedará ni raíz ni rama. Él sufrió por ti, por mí. Por eso honró al Padre como un vaso de honra. Ahora, nosotros también tenemos que entender algo, amado. Si Dios te tiene a ti como un vaso de honra, si Dios te ha escogido a ti como un vaso de honra, para que honres un ministerio, para que honres una labor, para que honres a un ministro, bueno, a tu padre, a tu madre, al que tú quieras. La cuestión es que debemos de honrar, ¿cierto? Honra a tu padre y a tu madre,
para que tus días te sean alargados sobre la tierra. Es el primer mandamiento con promesa. Ser un vaso de honra. Si eres un vaso de honra, que honras a tus padres, a tu madre, tus días te van a ser alargados en esta tierra. ¿Cierto? Qué hermosa promesa. Por eso vemos personas de jovencitos, jovencitas de 15, de 20 años que mueren en un accidente. Bueno, en fin, sería tal vez porque no eran vasos de honra para con sus padres. El llamado es a que seamos vasos de honra, como dice Pablo: al que honra, honra; al que respeto, respeto. Vamos a ver allá en Daniel. También tenemos aquí otro ejemplo de lo que es un vaso de honra. Daniel 9:5. Mire lo que dice. 9, versículo 5. Daniel 9:5 o es 5:9. Vamos a ver. Sí, 5:9 es. Dice: Belsasar, con el gusto. Vamos a ver. No está aquí en el 5:9. Vamos a buscarlo acá en el 9:5, creo que aquí está. Bueno, vasos de honra. Estamos en esta hora viendo lo que son vasos de honra. 9:5 de Daniel. Daniel 11:38. Mire lo que dice Daniel 11:38. Dice así. 11:38. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro, con plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Aquí vemos que se iba a honrar a ese Dios, al Dios de la fortaleza, ¿cierto? Con oro, con plata. Bueno, y estas ofrendas, estas libaciones se traían en vasos para honrar estos dioses extraños, pero se utilizaban vasos para derramar estas libaciones y honrar a estos dioses. Si nosotros vemos también allí en el libro de Éxodo, vamos a ver toda esa liturgia que hacía Moisés, con los vasos, con los tazones, con los garfios, con, bueno, todos esos rudimentos que habían allí en el mobiliario del templo de Salomón, que eran los que se utilizaban para hacer toda esa liturgia que se hacía allí, todo ese ritual que ejecutaban los israelitas cuando hacían los sacrificios a Jehová Dios. Vamos a ver el tercer tipo de vaso, y eran los vasos de ira. Vasos de ira. Esto lo podemos encontrar en Romanos 9:22. Dice así. Romanos 9:22. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Entonces aquí vemos los vasos de ira, que se estaba refiriendo al pueblo de Israel, que lo soportó. Israel se convirtió en un vaso de ira, luego que era un vaso de honra. Oiga, los vasos se pueden convertir, pueden cambiar de gloria. De ser un vaso de honra, pueden pasar a ser un vaso de ira también. Por eso te dije al principio, ¿qué tipo de vaso te consideras tú? ¿Qué tipo de vaso te consideras? Israel
fue a parar al Geinón, así como los vasos de ira. ¿Cuáles eran esos vasos de ira? Era aquel vaso que el alfarero los moldeaba, y cuando ya lo veía bien, lo sacaba, lo metía al horno, pero cuando salía del horno ya salía torcido. Entonces él vuelve y tomaba otra masa, y vuelve y lo hacía y no le daba la forma y lo metía al horno y salía todo torcido, salía quemado. Ya el alfarero decía, no voy a perder más tiempo con este vaso, y pan, lo tiraba para allá, para el sitio donde él iba tirando los pedazos que le sobraban. ¿Y sabe después qué hacía? Cuando ya tenía muchos vasos allí acumulados, montaba todo eso en una carreta y lo iba y lo vaciaba en el Geinón, en el valle de Geinón, allá en el basurero de Jerusalén, donde el fuego nunca se apagaba y el gusano nunca moría. ¿Por qué? Porque ahí era donde botaban los animales podridos, las muertecinas. Ahí siempre había, toda ciudad tiene un basurero principal. Hágase cuenta que ese era el basurero de allá. En ese valle iban a tener los vasos de ira. Allá iban a tener, en una carreta, y los tiraban allá al basurero de Jerusalén. Se convirtió Israel en un vaso de ira porque Dios lo trató, lo moldeó una y otra vez con paciencia, pero nada, no aprendía. Era un pueblo contumaz y se convirtió en un vaso de ira. Por eso aquí Pablo en Romanos está hablando acerca de la elección de Israel. Si usted agarra el capítulo 9, él empieza a hablar de la elección de Israel, cómo Dios eligió a Israel. Y Juan el Bautista llegó y dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Después llegó Masías y dijo, el reino de los cielos está entre vosotros, el reino de los cielos ha llegado. Bueno, Israel se le ofreció todo. Israel que matas a los profetas y apedreas los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise tomarte? Como la gallina toma sus polluelos, pero no quisiste. He aquí que vuestra casa es dejada desierta, le dijo Masías. Nuestras mujeres serán violadas, vuestros niños serán estrellados contra las paredes. Vuestras puertas serán quemadas a fuego. Y bueno, y le llegó toda esa gran tribulación que ellos vivieron en el año 70. Porque después de ser un vaso de honra, pasaron a ser un vaso de ira. Mucho cuidado, mi amado, que puedes cambiar de gloria. Dios te llamó para que fueras un vaso de generosidad, un vaso de honra, pero te puedes convertir tú, si descuidas la ley de la siembra y la cosecha, te puedes convertir en un vaso de ira. Recordemos que todo lo que el hombre segare, eso también, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces esos eran los vasos de ira que iban a tener allá al basurero, al Geinón, al fuego de Jerusalén. Tenemos un cuarto tipo de vaso, que son los vasos de misericordia. Y esto lo encontramos en Romanos 9:23. Mire lo que dice. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria suya. Estos vasos de misericordia representa a nosotros los gentiles, que Dios tuvo misericordia de nosotros, porque la salvación no era para nosotros los gentiles. Él vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces nosotros aquí vemos, amados, que Él tuvo misericordia. Él, como buen alfarero, nos convirtió a nosotros en vasos de misericordia y nos ha usado durante todo este tiempo como vasos de misericordia.
¿Cuáles eran estos vasos de misericordia? Estos vasos de misericordia eran los que los judíos mantenían a las orillas de los pozos. Donde quiera que había un pozo, allá había 1, 2, 3 vasos dispuestos a la orilla de los ríos para que tomaran agua los que pasaran por los caminos. También habían vasos de misericordia que estaban dispuestos en las plazas para que si alguien quería de pronto pedir o alguien le quería dar, pero como los judíos eran tan ritualistas y tan religiosos, de pronto un leproso, una persona callejera era inmundo y no lo podían tocar porque ellos se hacían inmundos. Entonces le decían, vaya y tome un vaso de la plaza y venga, yo le echo un poquito de comida aquí. La persona iba y tomaba un vaso, un tazón allá en la plaza, traía y ellos le echaban ahí, le daban un pan, le echaban un poquito de leche, un poquito de vino, le daban agua. Ellos usaban esos vasos de misericordia para dar a los mendigos, a las viudas, a los huérfanos, a los callejeros, bueno, en fin. Estos vasos de misericordia se encontraban en las plazas, cerca de los pozos, en los caminos. También los romanos fueron los que tomaron más que todo esta costumbre y la institucionalizaron. Ellos iban de pronto de Arabia a Israel, a Jerusalén, a la mitad del camino. Allí ponían vasos de misericordia, y no solamente vasos, ponían jarras, tinajas con agua allí preparada para que los caminantes sabían que al llegar a tal punto allí había una jarra, una tinaja, un recipiente grande con agua. Y allí al lado de ese recipiente grande con agua habían 2, 3 vasos, y esos eran llamados vasos de misericordia. Entonces el ejército romano, los gobernantes, cuando alguien pasaba por ahí, por ese sitio, y tomaba de esa agua, y si ya ese recipiente se quedaba vacío, cuando llegaba al pueblo le informaba a las autoridades: el recipiente que está en tal lado ya está vacío. ¿Qué hacían los gobernantes? Mandaban en un camello, en un caballo, en una mula, en un burro, qué sé yo, en cualquier animal, nuevamente para que llenaran de agua ese recipiente. Y si es posible, cambiaran los vasos, miraran si había un vaso que se había roto o algo, y llevaban vasos nuevos. Esos eran los vasos de misericordia que existían. Qué hermoso, ¿cierto? Vasos de misericordia, vasos que ayudan al más necesitado, al más desprotegido, al que no tiene de pronto una cobija. Toma, arrópate con esa cobija. También he conocido personas que Dios la ha usado como vasos de misericordia. Vasos de misericordia. ¿Qué tipo de vaso te consideras tú? Vasos de misericordia, vasos de honra, vasos de ira, vasos de generosidad. Hay que hacer una diferencia entre el vaso de generosidad y el vaso de misericordia. El vaso de generosidad era aquel que el rey daba en la invitación, y el rey no invitaba a todo el mundo, ¿cierto?, a la fiesta, sino a los conocidos. Pero el vaso de misericordia no hacía distinción. El vaso de misericordia le servía tanto al rico como al pobre. El vaso de misericordia solamente esperaba que alguien llegara y lo utilizara. Por eso yo digo que el interés es mutuo. Una flor está deseando que una abeja llegue y la polinice, y una abeja está deseando conseguir una flor para polinizarla. Así deben ser los vasos de misericordia. Tú, como vaso de misericordia, debes desear cada día servirle al pobre, al menesteroso, al necesitado, al que no tiene.
Y el que no tiene estará deseando encontrar un vaso de misericordia que le sirva a él también. Un quinto tipo de vasos santos. Oiga, vasos santos. Vamos a ver esto allá en Éxodo 37:16. Dice así: también hizo los utensilios que habían de estar sobre la mesa, sus platos, sus cucharas, sus cubiertos, sus tazones, con que se había de libar de oro fino. Entonces aquí vemos cuando Moisés está haciendo todo el mobiliario del templo. Y el 49 dice: y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todos los utensilios que están en él, y los santificarás con todos sus utensilios, y serán santos. Aquí Moisés hizo vasos santos. Oiga, mandó a hacer los vasos y luego los santificó. Dentro de estos utensilios que él mandó a hacer muchos vasos, tazones. Y uno de esos vasos fueron a parar allá a la casa de Nabucodonosor, cuando Nabucodonosor invadió Jerusalén. Se llevó alguno de estos vasos santos, se los llevó y los utilizó para otro servicio. Daniel 5:2, todos conocemos este pasaje. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey, sus grandes, sus mujeres, sus concubinas. Ahí están los vasos que Moisés santificó. Vino este rey Belsasar, hijo de Nabucodonosor, y tomó esos vasos que eran vasos santos y los empezó a corromper con el uso. Empezó a que él bebieran vino, a las prostitutas y todo, bueno, un festín pagano ahí. Pero esos vasos eran vasos que fueron hechos para cosas santas, no para cosas inmundas. Y allí, cuando él está bebiendo en esos vasos, es donde sale la escritura en la pared que dice Mené, Mené, Tekel, Uparsin, que quiere decir: tu reino ha sido contado y ha sido pesado y ha sido hallado fallo, y el Dios de los cielos le ha puesto fin a su reino. Y dice la palabra que ese mismo día murió Belsasar por haber tomado ese vaso santo y haberlo puesto a servir a cosas paganas. Tú eres un vaso santo, amado hermano, amada hermana. Él te ha santificado, tú eres un vaso santo. Eres un vaso que Dios ha escogido para cosas santas. Tu cuerpo es un vaso santo, úsalo para cosas santas. Tu boca es un vaso santo, úsalo para cosas santas. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria, la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Tus manos son un vaso santo, úsala para cosas santas. Tú eres un ser santo, santificado. Con una sola ofrenda nos hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Cómo estás utilizando tus manos, que son un vaso santo? Úsalo para bien, mi amada, mi amado. No lo uses para cosas viles, porque tú eres un vaso santo por Dios. Eres un vaso santificado en la presencia de Dios.
para su servicio, no para servicio de otras cosas. Fuiste llamado, fuiste escogido, porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Tú tienes el privilegio que tú fuiste llamado y fuiste escogido como un vaso santo para honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a ver el sexto tipo de vaso, y eran los vasos de deshonra o vaso viles, también lo llama el apóstol, vasos de deshonra o vasos viles. Esto lo encontramos allá en 2 de Timoteo 2:20. Mire lo que dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y uno son para usos honrosos y otros para usos de deshonra. Hay otras versiones que dicen para usos viles o usos de deshonra, ¿cierto? Bueno, yo creo que ya todos conocemos cuáles son estos vasos que se utilizaban en la cultura judía o que se utilizaban como vasos de deshonra o vasos de usos viles. Yo creo que todos conocemos cuáles eran esos vasos que se utilizaban. Los vasos que la mujer metía para el cuarto, para su alcoba, para hacer sus necesidades en la noche, para hacer sus necesidades. El rey también tenía un vaso especial para hacer sus necesidades en las noches. Los que se utilizaban para lavarse los pies, todo eso eran considerados vasos viles. También habían vasos que se utilizaban en los hospitales, en los lugares de enfermería. En los lugares los doctores lo usaban, y era lo que hoy conocemos como patos, ¿cierto? Los patos que se usan en los hospitales. También vamos a ver una referencia allá en Habacuc 2:16 que dice: te has llenado de deshonra. Oiga, vasos viles, vasos de deshonra, más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El vaso de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti, y vómito de afrenta sobre tu gloria. Estos eran vasos que lo utilizaban cuando la persona estaba enfermo, le ponían allí para que vomitara allí. Cuando la persona tenía mal de estómago, le ponían el vaso allí, un recipiente para que vomitara. Eso eran considerados vasos de deshonra o vasos viles. Vamos nosotros a convertirnos en vasos de generosidad, vasos de honra, en vasos de misericordia, en vasos santos. ¿En qué vaso te vas a convertir? ¿O qué tipo de vasos te consideras, amado, mi amada? Dios te ha traído para que seas un vaso santo, un vaso de honra, pero de pronto por tus acciones te has convertido en un vaso de ira o en un vaso de deshonra. ¿Qué tipo de vaso eres? Mis amados, vamos a ver el último tipo de vaso que había en la cultura judía. Vasos frágiles, vasos frágiles. Este es el séptimo tipo de vaso que consideraban los judíos. Vasos frágiles. Esta referencia la encontramos allá en 1 de Pedro 3:7. Dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esta era la séptima clase de vaso
que había en la cultura judía. Vasos frágiles, vasos frágiles. Y aquí esto de vasos frágiles era aquel vaso que se le tenía un amor sentimental, se le tenía un valor sentimental. Yo no sé si usted de pronto ha tenido cosas que de pronto tiene por ahí guardaditas que no tienen ningún valor económico, pero usted les tiene un valor sentimental a esas cosas, ¿cierto? Y de pronto a veces cuando la mujer empieza a barrer y a recoger y a echar cosas en la basura, te dice, no me tire eso en la basura, pero si eso no sirve para nada, no importa, pero yo lo tengo allí como, le tengo un valor sentimental a eso, ¿cierto? A esto se referían los vasos frágiles. Era aquel vaso que de pronto a ti te habían regalado, o de pronto tú te lo habías encontrado, o qué sé yo, una novia tuya te regaló ese vaso, ese plato, esa cuchara, ese tenedor, ese tazón, y de pronto ese tazón de barro se te cayó, se te partió, ¿cierto? Y tú lo llevabas donde el alfarero y le decías, yo quiero que me remiende este vaso por aquí. Entonces el alfarero tomaba, esto se hacía con la sangrijuela, agarraba la sangrijuela, 2, 3, y la ponía en la hendidura, la machacaba con el vaso, le echaba barro y lo metía al horno nuevamente y ese vaso quedaba remendado. Luego le lijaba allí con un pedazo de tiesto, le lijaba esa hendidura para que no se notara tanto que estaba remendado, y le decía, bueno, le cobro tanto por eso, tome, y ahí se llevaba usted su vaso frágil para la casa. A partir del primer remiendo, ese vaso se convertía en un vaso frágil, porque ya estaba remendado y tenías que tratarlo con cuidado. De pronto se te caía otra vez, se te rompía, y tú otra vez ibas donde el alfarero, mire que se me partió este vaso por aquí, o por la misma abertura pudo haber sido, qué sé yo. Entonces el alfarero te iba y te remendaba el vaso nuevamente, lo metía al horno, lo sacaba, lo limaba, lo pintaba para que no se notara tanto, y allí tenías tu vaso nuevamente. Tú le tenías un amor a ese vaso. Eso eran los vasos frágiles. Por eso el apóstol Pablo, hablándole a los caballeros, le dice que consideremos a la mujer como a vaso frágil, porque aunque esté viejita tu mujer, aunque esté remendada, aunque esté operada, la cicatriz, la cesárea, bueno, todas las operaciones, la vesícula, la apendicitis, y tenga ese poco de cicatrices, esa mujer en tu cuerpo, tienes que amarla como un vaso frágil. Allí está toda remendada, pero tú no te quieres despegar de ella, tú sigues allí amándola, dándole caricias, dándole amor. Eso eran los vasos frágiles. Y de pronto alguien llegaba y veía un vaso así todo remendado, y ese vaso, ¿por qué lo tienen así todo remendado? Tome, bote ese y yo le voy a dar este otro vaso que es mejor. No, déjame mi vaso remendado, déjame mi vaso frágil, porque yo lo amo, ese vaso, le tengo un valor sentimental. Este era el vaso frágil al que se refería el apóstol. Tenemos que amar a nuestras esposas como vaso frágil, aunque estén remendadas, aunque de pronto ya no se paren bien, el vaso lo ponían así, quedaba medio cachureto para un lado, ya ese vaso no se paraba bien, pero bote ese vaso, no, yo ese vaso es un vaso frágil, yo lo amo, écheme aquí en ese vaso. Uno tiene a veces, bueno, yo no sé si todo, pero yo tengo mi vaso especial aquí en la casa, donde mi esposa me sirve allí en ese vaso. Y de pronto el vaso está viejito y está ahí todo ruñido, pero ese es el vaso que yo quiero que ella me sirva allí, porque le tengo un valor sentimental, porque me lo regaló una hermana que yo amo mucho en el amor de Cristo, una ministra. Me regaló ese vaso, y ahí en ese vaso es que yo tomo mi jugo, tomo mi agua, mi chocolate, mi todo. Le tengo un valor sentimental. De pronto ahora los vasos son de loza, de vidrio,
plástico, de PVC. En esa época eran de barro, de madera. Si era de barro y se partía, imagínense, tenía que llevarlo a remendar. Pero así este debe ser el honor que le debemos dar a nuestra esposa, como vaso frágil, un vaso que está quebrado, que está quebrantado, que ha sido quebrantado varias veces, pero allí está, prestando el servicio para el cual fue llamado. Vamos a ver otra referencia referente a este tipo de vasos frágiles. Isaías 28:13 dice: la palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, sobre mandato, renglón sobre renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados y enlazados y presos. Estas personas que a veces se caen por mal utilizar la palabra de Dios son quebrantados, pero qué bueno que el alfarero está allí disponible para remendarlo, ¿cierto? Para limar las asperezas, para que sigan siendo útiles, aunque han caído presos de sus propias acciones. Lucas 4:18 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Si de pronto alguien te ha roto el corazón, alguien te ha quebrantado, te sientes un vaso quebrantado, un vaso frágil, aquí está el Maestro que vino a quebrantar, vino a sanar esos corazones quebrantados. Aquí está el Maestro, solamente tienes que acercarte a Él en esta hora y clamar, y Él dice que un corazón contrito y humillado Él no lo desprecia. Vasos frágiles. Hay personas que son vasos frágiles, que uno no les puede decir cualquier cosa cuando uno les va a llamar la atención, que uno tiene que hacerlo con mucho amor, con mucha paciencia, porque son vasos frágiles. Son vasos frágiles. Vamos a ver otra referencia en el Salmo 34:18. Dice: Jehová está cercano a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Así nosotros tenemos que convertirnos en esos sanadores por medio de la palabra. Van a llegar vasos a ti quebrantados, ¿cierto? Contándote cosas, uno como ministro a veces, mire que mi esposo esto, lo otro, llegan quebrantados allí, pero Dios te da la palabra, te da ese aceite fresco para que tú lo unjas a esa persona que está quebrantada, le ayudes y esa persona pueda salir sana cuando sale de hablar contigo, porque tus palabras son como un bálsamo para esa persona que es un vaso quebrantado. También dice la palabra de Dios que Él sana a los quebrantados de corazón y venda las heridas. Salmo 147:3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Así como el buen samaritano tomó allí a ese hombre que había sido tirado a la orilla del camino y vendó sus heridas con aceite. Era una persona que estaba quebrantada. Él vendó sus heridas. Estaba tirado a la orilla del camino. Quizás de pronto tu esposo está tirado a la orilla del camino.
no hay quien lo ayude, está quebrantado. En esta hora, usa tus palabras sabias como aceite, como buen óleo, para que sanes esas quebrantaduras que él tiene, ese vaso frágil. De pronto tu hijo está allí quebrantado, ¿cierto? En los vicios, en la homosexualidad, en tantas cosas. De pronto tu hijo está quebrantado. Ese es el lado débil de él, ese es el lado por donde él siempre se quebranta. Él quiere seguir las cosas de Dios, pero siempre se quebranta por allí, por el vicio, por la droga, por la homosexualidad, por qué sé yo, cualquier cosa. Pero aquí está el Maestro que vino a sanar las heridas y a vendar los quebrantados con la palabra, con la palabra. No lo critiquemos, no lo juzguemos, no lo señalemos, más bien vendemos sus heridas. Vamos a fortalecer ese lado débil por donde ese vaso se quebranta. Por el alcohol, qué sé yo, cualquier cosa. Vamos a vendarlo con la palabra. Vamos a hacer vasos de misericordia, vasos generosos, vasos de honra, vasos que sirvan a los demás. No te conviertas en un vaso de ira, no te conviertas en un vaso de deshonra. Con tus acciones puedes cambiar de gloria. Recordemos que una es la gloria del sol, otra es la gloria de las estrellas, otra es la gloria de la luna, y la gloria de las estrellas son diferentes entre sí. Tú puedes bajar de gloria, así como el querubín bajó de gloria. Era un querubín y se degradó a ser un luzbel. Adán bajó de gloria, era un ser de luz y pasó a ser un alma viviente. Si Dios te llamó y te puso, te lavó y te puso para que fueras un vaso de honra, para que fueras un vaso santo, mantente allí en tu lugar. No te conviertas en un vaso de ira, no te conviertas en un vaso de deshonra. Ese es el consejo en esta mañana, mis amados, mis amadas.